Gracias, Charlotte. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Margie, ¿cómo me programas después de Ken Ramírez? ¿Quién puede igualar a Ken Ramírez? No lo puedo creer. Vamos a hacer un esfuerzo. Bueno, primero tengo que agradecer la invitación a exponer a esta conferencia de la IABC porque es un orgullo inmenso compartir este escenario con estos monstruos, estos inmensos profesionales del comportamiento y el entrenamiento animal que vamos a ver durante estos días, ¿cierto? Quienes no solo han sido parte de mi formación profesional, sino una verdadera inspiración en mi carrera. ¿Cómo lidiar con comportamientos indeseados? La ciencia, la ética y la realidad. La gran pregunta que nos hacemos todos. Tanto dueños de mascota como entrenadores, veterinarios, cuidadores, todos quienes tenemos un animal bajo nuestro cuidado. Siguiente. Aquí. Un minuto porque ahí estamos. ¿Qué hago? ¿Aprieto? Esto. Ok. Aquí estamos. Bueno, actualmente sabemos, ¿cierto?, que para lidiar en forma adecuada, profesional y exitosa con conductas indeseadas solo disponemos de lo que nos entrega la ciencia, es decir, la aplicación sistemática de los principios que rigen el comportamiento para modificar el comportamiento. Sin embargo, el solo conocimiento de la ciencia, incluso bajo una correcta aplicación de ella, ya no es suficiente, porque afortunadamente cada vez más tenemos un marco ético y de respeto por nuestros animales, que no solo es nuestro deber como profesionales adherir, sino que también son nuestros clientes quienes nos están exigiendo que lo hagamos. Y por otro lado, el solo hecho de conocer la ciencia no siempre nos hace exitosos en los procesos de modificar conductas en la vida real, en nuestra práctica diaria. Y es por ello que el propósito de esta presentación es explorar las posibilidades éticas que nos entrega la ciencia para lidiar con comportamientos inadecuados y su aplicación práctica concreta para obtener resultados en la vida real, en nuestra práctica. Y como vamos a mencionar bastante durante esta presentación, la palabra ética como definición incorpora términos como lo bueno o lo malo, lo correcto o lo incorrecto, lo obligatorio o lo permitido, referido a una acción o decisión de alguna persona. Pero la ética referida a nuestra práctica profesional no solo se refiere a la ausencia de aversivos o consecuencias aversivas en las técnicas a utilizar, sino también a todo lo que dice ahí, ¿cierto? Al nivel de preparación, de formación, de conocimiento y de experiencia que debe tener quienes trabajamos con animales. A adherir a la utilización de las mejores prácticas y el deber de sustentar nuestras acciones y decisiones en razones científicas y no en lo que yo opino o lo que a mí me funciona, que hemos escuchado tantas veces. A consultar la opinión de colegas, ya sea con mayor experiencia o quizás profesionales de otras áreas cuando el caso lo amerita y cuando se hace necesario. A no amenazar ni causar dolor, incertidumbre, inseguridad o miedo en nuestros animales, ¿cierto?, que pueda influir negativamente en su bienestar. Y al deber de respetar sus necesidades fisiológicas, emocionales y conductuales, conocer su historia y, consecuentemente, entregarle opciones y el poder de tomar decisiones sin obligarlos a participar ni a interactuar. Y para comenzar a introducirnos en este gran tema, les voy a contar una historia muy cortita. Cuando yo empecé mi formación y trabajo en el área de comportamiento hace ya varios años, al cabo de un tiempo me di cuenta que no era un entrenador de excelencia, que no era quien yo quería ser, que estaba en este mundo del entrenamiento del perro, en que a pesar de que yo afortunadamente me formé siempre en lugares que utilizaban el refuerzo positivo como la técnica fundamental, al asistir a charlas o conversar con mis colegas sentía que se utilizaban y se validaban técnicas que a mí no solo no me gustaban, sino que cuando yo las ponía en práctica, veía que estropeaban todo lo que yo había avanzado con ese animal, que veía que finalmente no servían.
Entonces me propuse buscar dónde estaban los que, en mi opinión, eran los mejores. Esos que conseguían comportamientos voluntarios increíbles. Esos que yo había visto y había sentido el vínculo que tenían con su animal. Esos que eran los maestros en el uso del refuerzo positivo en forma pura. Y la respuesta la encontré ahí, en IMATA, en la Asociación Internacional de Entrenadores de Animales Marinos. Por lo que mi meta, desde ese día, fue llegar a ser tan buena como ellos, como esos entrenadores. Y desde ahí, mi vida profesional y personal también comenzó a cambiar. Y fue en una de esas primeras conferencias en que el maestro Ken Ramírez, como compartido con ustedes, ¿cierto?, me enseñó 3 conceptos que en ese momento, cuando los escuché por primera vez, no alcancé a entender la real dimensión e importancia que tenían, pero que con el tiempo y tras muchas horas más de formación y muchas horas más de experiencia práctica y de experiencia, logré incorporar su significado en toda su magnitud y entender su trascendencia. Y son los conceptos que quiero compartir con ustedes el día de hoy. El primero es que entrenar es educar. El segundo es que cuando tienes un animal a tu cargo, el entrenar no es una opción, sino una obligación, porque es la mayor fuente de enriquecimiento mental que tanto necesitamos todos los seres animales. Y el tercero es que tocar a un animal es un privilegio ganado. 3 conceptos importantísimos que durante esta presentación vamos a revisarlos con mayor detención. Y al enfrentarme a este mundo del entrenamiento de mamíferos marinos, ¿cierto?, y participar de él, comencé a ver cosas que nunca ni siquiera imaginé que era posible lograr. Y empecé a creer. Sí, a creer. Porque los entrenadores de excelencia son los que creen. ¿Pero creer en qué?, me dirán ustedes, ¿no? Pensarán, ¿qué clase de charla será esta? Como media religiosa. Una cosa rara, ¿no? Bueno, en primer lugar, debemos creer en que los procesos conductuales funcionan en forma matemática en todas las especies animales. Como entrenadores tenemos que ser capaces de entender que lo que está detrás de lo que hacemos hay principios científicos que explican lo que está ocurriendo y que deben sustentar las maniobras que requerimos para cambiarlos. Y aquí me quiero detener en uno de los conceptos que me enseñó Ken respecto de que entrenar es educar. Porque enseñarle a un perro a ir a su cama o incluso venir a la llamada, sentarse o echarse o algún comportamiento de ese tipo, normalmente lo sentimos fácil. Pero hacer que un perro deje de gruñir a otros en la calle a veces nos parece difícil. Y la verdad es que es exactamente lo mismo. Los principios que están en acción son los mismos, porque todo el entrenamiento y la educación de un animal es modificación de conducta. Pero para creer hay que ver, porque esto no es un dogma de fe, esto es ciencia. Y para poder ver la ciencia en vivo, ¿cierto?, hay que exponerse a otros animales. ¿Qué animales? Primero, animales que te intimidan, animales frente a los cuales te sientes vulnerable. Porque cuando estás frente a un animal que si cometes un error, que le puede causar frustración, el que puede salir dañado, eres tú. Entonces le pones mucha más atención a lo que haces, a tus herramientas, a la planificación del más mínimo detalle de la interacción. Finalmente, a los principios conductuales a los que vas a recurrir para mantenerte seguro. Y en segundo lugar, exponerte a animales que no tienen vínculo contigo, que no tienen voluntad de complacer, que no leen tu lenguaje corporal ni te interpretan nada, que te ven como un depredador, que son rápidos y que hacen exactamente lo que tú les estás reforzando correcta o incorrectamente. Y para los que hemos tenido la suerte de hacer chicken camp, sabemos que las gallinas son maestras en enseñarnos que la solución siempre está en la ciencia, en mostrarnos el comportamiento en forma pura. Y cuando nos nublamos con interpretaciones o emociones frente a una situación con un perro o con algún otro animal, ¿cierto?,
y nos cuesta encontrar la respuesta, siempre hay que pensar en la gallina. ¿Qué haría con la gallina? Y la respuesta aparece en forma inmediata, tan clara, tan simple. Porque tengo que decirles esto. Los entrenadores que solo hemos trabajado con perros somos malos entrenadores. Porque estamos frente a un animal que en mayor o menor medida ha sido seleccionado por miles de años para relacionarse con nosotros, para comunicarse, para leer nuestro lenguaje corporal y ponernos atención, que tiene una altísima voluntad de complacer y que se sobrepone a todos nuestros errores y resuelve en forma correcta, aunque el proceso esté viciado, dándonos la ilusión de que lo hicimos bien y de que funcionó lo que planificamos y ejecutamos. Entonces, cuando quien dice que tocar un animal es un privilegio ganado, es porque para ser merecedores de tal privilegio, como entrenador, es una obligación conocer a cabalidad y entender la ciencia que respalda los procesos y las técnicas que desarrollamos para modificar comportamientos en nuestros animales y aplicarlas caso a caso, haciendo una evaluación particular de la situación según el individuo que tenemos delante. Y también tengo que decirles esto. Esto no es ni gratis ni fácil. Implica invertir todo nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestras capacidades durante toda nuestra carrera para lograrlo. Creer, porque los entrenadores de excelencia son aquellos que creen. En segundo lugar, debemos creer en que el entrenamiento exitoso se basa en la construcción de relaciones y vínculos de confianza a toda prueba con nuestro animal. Quien no entiende esto nunca va a ser exitoso en los procesos de modificar comportamientos con nuestros animales. ¿Y por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué? Que es la pregunta que como entrenadores siempre debemos hacernos. Y la respuesta es porque al trabajar con animales, pero especialmente con perros, existen tantos contextos distintos, tantos cambios ambientales, tantos estímulos a los que puede que nunca se hayan enfrentado antes, que es muy común que se produzcan distintos grados de ansiedad frente a ellos. Ya sea por simple desconocimiento, por asociaciones clásicas previas, con desconfianza, con temor, con miedo, incluso con dolor. Y por otro lado, también se puede producir ansiedad derivada de arousal indiferenciado frente a estímulos que le gustan mucho, o que le causan curiosidad, o que le activan cadenas instintivas, como la presencia de otros perros, perseguir presas, oler diferentes lugares, etc. Y la consecuencia de ello es que aumentan los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, y el organismo del animal entra en un estado de alerta ambiental que es absolutamente involuntario. Y el resultado de esto es que el animal no come, como lo veíamos, ¿cierto?, en los videos de Ken, aunque se trate de comida de alto valor. Como vemos en este caso, en que el perro no recibe comida al enfrentarse al cierre del maletero del auto. No pasa nada, mira. Toma. A ver. Mira, toma. Toma, León. Toma. Toma. Bien, mira, ahí no pasa nada. Hola, mi guagua. Hola. Cuando lo llevamos por primera vez a este parque, en que la idea era que se bajara y pudiéramos pasear, pero decidimos no bajarlo del auto porque su estado emocional era muy inadecuado. Y si el animal no recibe comida, que es el estímulo apetitivo y el reforzador primario más potente que disponemos, entonces solo nos queda recurrir a reforzadores condicionados que tengan un alto valor. Y la gran mayoría de los reforzadores condicionados, por no decir todos, adquieren valor según de quién vengan. Y es por ello que debemos construir relaciones de confianza a toda prueba con nuestros animales. En resumen, para generar la motivación en el animal, primero a querer interactuar conmigo, a querer recibir cosas que vengan de mí. Y segundo, para establecernos como un apetitivo potente que pueda contracondicionar otros estímulos y contextos y que pueda actuar en algún momento como un reforzador de comportamientos. Y como sabemos también, los vínculos se construyen en forma científica a través de procesos de contracondicionamiento en forma clásica y en forma operante a través de la contingencia cero. Creer, porque los entrenadores de excelencia son aquellos que creen. Y en tercer lugar, debemos creer en ellos,
Debemos creer en nuestros animales. Debemos creer en la inmensa capacidad que tienen para aprender y para cambiar. Pero para creer hay que ver. Yo no era consciente de esto hasta que en IMATA vi a los animales, tanto en vivo como en las charlas de las conferencias, realizar comportamientos cooperativos veterinarios como los que vemos en el video, con los increíbles entrenadores y animales de Mundo Marino en Argentina. Pero también vi comportamientos cognitivos, de sincronización entre ellas, cosas que nunca imaginé que eran capaces de hacer. Y lo vi con mis propios ojos. Y desde ahí, desde ese momento, creí. Y según lo anterior, me quiero detener en un concepto que me parece importante recalcar en esta línea, y que es que nosotros como entrenadores no modificamos el comportamiento de nadie. Eso no solo es algo pretencioso de decir, sino que además no es verdad. Lo único que nosotros podemos hacer es modificar el ambiente en que ese animal se desenvuelve, para que sea él, desde su propia motivación, voluntad y sobre todo capacidad, el que decida cambiar su comportamiento. Y a eso debemos apuntar en el entrenamiento moderno, hacia entregarles a nuestros animales poder de decisión, como querer o no interactuar conmigo sin consecuencias negativas, como el poder de elegir sus reforzadores y sus comportamientos, incluso el poder de transmitirte cuándo necesitan que seas tú el que tome las decisiones y cuándo son ellos los que se sienten en control. Como me pasó con Mika, hembra mestiza adoptada a los 7 meses, de 2 años y 2 meses de edad cuando comencé a tratarla, que presenta un trastorno compulsivo que se traducía, como ven, en gruñirle constantemente a su cola y mordérsela hasta llegar a mutilársela, además de gruñir y agredir a su familia, personas en general y a otros perros en la calle y en su casa. Y también incluso a otros estímulos, como esta barrera para autos. Y lo que ejemplifica este video en la peluquería que vamos a ver grabado muchos meses después de haber comenzado con su tratamiento, es que durante el trabajo, un día ella en la calle, frente a la visión de otro perro, volvió hacia mí y subió sus manos en mis piernas, pidiéndome ayuda, así lo sentí yo, y yo la tomé en brazos. Y desde ese día, el tomarla en brazos se volvió la mejor forma de ayudarla a enfrentarse a estímulos complicados. Y cada vez que necesita autorregularse, pide brazos, transmitiéndote de manera clara cuando ella necesita que seas tú el que tome el control de la situación y cuando ella puede manejarse sola. Y lo hace no solo conmigo, sino también con sus dueñas. Muy bien, ahora para empezarnos a adentrar en el proceso, ¿cierto?, de modificación de conducta, cuando nos enfrentamos a un procedimiento de ese tipo, debemos tener en cuenta los 3 componentes que en mayor o menor medida van a determinar una forma de comportarse. Y en primer lugar, el abordaje etológico, que es el área en el cual se especializan los etólogos, ¿cierto? Y que nos dice quién es nuestro animal. El componente etológico conjuga el verbo ser, nos dice quién es. Y debemos recordar que tomar en consideración esto es muy importante según la raza de perro con la que estemos tratando. Pero también tenemos un abordaje fisiológico, que es el área a la cual se especializan los médicos veterinarios especialistas en comportamiento, y que se refiere a algo que a veces como entrenadores olvidamos, y que es que el comportamiento es sistema nervioso, que nace a través de estímulos sensoriales que desencadenan una serie de reacciones fisiológicas y que le entregan al animal una percepción de una determinada situación o contexto. Y finalmente, el abordaje experiencial o psicológico, ¿cierto?, que es el área donde nosotros los entrenadores somos los expertos y que nos dice cómo está nuestro animal. La psicología conjuga el verbo estar, no el verbo ser, porque de lo contrario no podríamos modificar la conducta. Así es que el perro, como seguramente lo hemos escuchado, no es ansioso, sino que tiene ansiedad
que es un concepto muy distinto. Y siguiendo en esta línea, ¿cierto? Sabemos que el comportamiento tiene un componente clásico involuntario y un componente operante voluntario. Ambos procesos coexisten y están siempre presentes en forma simultánea. Y al unirnos a través del modelo conductual moderno, podemos entender cómo funciona el comportamiento de manera exacta. Situación que es absolutamente fundamental para poder modificarlo, entenderlo cómo funciona. Y para entender cómo funciona el modelo conductual moderno, lo vamos a analizar a través de un ejemplo. Para un determinado perro, hasta ayer los niños no significaban nada, es decir, eran estímulos neutros para él. Pero hoy se encontró con un niño que le tiró fuertemente el pelo. El tirón de pelo activó los receptores táctiles de la piel y por vías nerviosas ese estímulo llegó al sistema nervioso central y produjo dolor. Entonces, ahora para el perro, el niño quedó asociado al tirón de pelo. Y desde ahora, ese niño ya no es neutro, sino que se transformó por condicionamiento clásico en un estímulo condicionado que representa la posibilidad de dolor. Y este dolor, ¿cierto?, corresponde a la respuesta, o la posibilidad de dolor corresponde a la respuesta condicionada, que es muy similar a la respuesta incondicionada de dolor que le produjo el tirón de pelo. La posibilidad de dolor en presencia del niño va a generar en el perro ahora una emoción. Y esa emoción, en este caso, puede ser miedo. Y ese miedo genera en el perro una percepción de una situación o un contexto amenazante. Y esa situación desagradable va a gatillar un deseo. Ese deseo en forma genérica siempre es la búsqueda de un reforzador, ya sea para obtener algo agradable o para evitar algo desagradable. Y en nuestro ejemplo, como el perro siente miedo y la percepción es de una situación desagradable y amenazante, el deseo que se gatilla es evitar esa situación y deshacerse de la sensación desagradable. Y después de todo esto, recién ahora entramos al componente voluntario del comportamiento y fijémonos todo lo que ha pasado previamente en el organismo del animal. Entonces, el niño, que era un estímulo condicionado, como dijimos, ¿cierto?, ahora también es un estímulo discriminativo que va a gatillar una conducta operante. Y esa conducta operante está destinada a cumplir el deseo, que es deshacerse de la posibilidad de dolor, que en este momento ya es igual a deshacerse del niño. Y para ello, cuando el perro ve al niño, va a generar un comportamiento voluntario para deshacerse de él, ¿cierto? Que puede ser alejarse, huir, paralizarse, ladrar, pero que también, dependiendo del nivel de sensibilidades y de su experiencia previa, puede ser gruñir e incluso morder. Este comportamiento le funciona porque el niño se aleja, entonces se refuerza negativamente porque el comportamiento se deshace del niño. Pero fundamentalmente de lo que se deshace ese comportamiento es del tirón de pelo, que era el estímulo incondicionado que generó la respuesta incondicionada de dolor. Y con ello vemos cómo se cierra el círculo de cómo funciona el comportamiento. Y como hay aprendizaje porque hay memoria, y además hay procesos de generalización, la próxima vez que el perro vea, y solo vea, a cualquier niño, va a repetir el comportamiento realizado que le funcionó y va a ladrar, gruñir, agredir o lo que sea que hizo. Y así se instaura ese determinado comportamiento frente al estímulo niños. Entonces, como vemos, existen múltiples factores que llevan a un comportamiento, a la presentación y a la manifestación de un comportamiento. Por lo tanto, múltiples cambios nos tienen que llevar a una solución. Y respecto de esos cambios,
una de las primeras cosas que debemos poner atención para modificar el comportamiento exitosamente, independiente de la situación específica en que nos encontremos, esta es regla general que todos conocemos, ¿cierto? Si la conducta está presente, es porque en alguna parte se está reforzando. Por lo tanto, debemos eliminar los reforzadores que mantienen y que sostienen esta conducta en el tiempo. El problema es que en la vida real, el remover los reforzadores la mayoría de las veces no es posible, porque muchas veces es la ejecución de la conducta en sí misma la que produce el refuerzo. Alguna vez las llamamos conductas autorreforzantes, pero ahora sabemos que son comportamientos que se refuerzan negativamente porque le ayudan al animal a bajar o a lidiar mejor con la ansiedad que le produjo cualquier activación de arousal. Como es el caso de León, que es un buen nombre para este perro, que lo vamos a conocer. Hermosísimo Doberman de casi 2 años cuando comencé a tratarlo, que desarrolló un cuadro de ansiedad generalizada, sensibilizándose prácticamente a todos los estímulos que lo rodeaban, lo que se tradujo en orinarse frente a gruñir y agredir a extraños que veía tanto en su casa como en la calle, agredir a otros perros, gruñir a su familia y llegando a morder a su dueña en la cara. En este video lo vemos ejecutando este comportamiento compulsivo de correr cuando sale a su patio, hasta herirse las patas y sangrar, cosa que hacía todos los días, varias veces al día, y sobre todo cuando escuchaba movimientos o algún sonido en la casa del lado. Entonces, si no podemos remover los reforzadores, la solución real es que la conducta no se ejecute para que no se refuerce. Y para poder cumplir con esta regla, ¿cierto? Debemos identificar al menos el ambiente, el contexto y los estímulos que la desencadenan, que la están gatillando. Es decir, debemos identificar el antecedente del comportamiento. Y para conseguir que no se ejecute la conducta tenemos algunas posibilidades. La primera puede ser que al momento en que se gatilla el comportamiento indeseado, tratar de sacar al animal lo más rápidamente posible de la situación, en su conjunto, tanto por un lado cortando el comportamiento en sí, como también retirándolo del lugar físico donde se produjo. Como vemos en este video, donde la dueña de León, ejecutando la indicación de que si parte el comportamiento de correr, ella inmediatamente debe salir al patio, tratar de detenerlo por cualquier medio y sacarlo de la situación, cambiándolo de ese ambiente, entrándolo inmediatamente a la casa y procurando que vuelva a la calma, que fue lo primero que intentamos porque era muy difícil restringir el acceso al patio, ya que León tenía que salir a hacer sus necesidades, tenía que salir a recrearse, ya un sinfín de cosas. Pero como ustedes ven, ese planteamiento no funcionó, porque León no le hacía ni caso a su dueño. Y aunque ella lo llamaba, le ofrecía comida, hacía toda clase de cosas, era muy difícil cortar el comportamiento de correr. Y luego, ustedes ven lo agitado que quedaba, era muy difícil volverlo a la calma. Y ese manejo tampoco funcionó bien, porque al tratar de cortar el comportamiento, con la historia que tenía León, se corría el riesgo de que agrediera a su dueña por el altísimo nivel de ansiedad que llegaba y la frustración que le podía generar y que cortáramos el comportamiento. Y cabe mencionar acá también que el que la dueña aparezca cuando León está corriendo compulsivamente en el patio, incluso con comida, no refuerza el comportamiento que corra, ya que la funcionalidad del comportamiento es altamente específica y lo que busca es deshacerse de un aversivo y no lo hace para buscar un apetitivo. ¿Okay? Muy bien. No pasa nada, quieto. Ustedes ven todo lo que se demora en volver a un estado emocional un poquito más relajado. Muy bien, León. Muy bien. Y luego tratar de contenerlo en su jaula con toda clase de apetitivos y que vuelva a un estado emocional adecuado. Entonces, primera indicación, no funcionó.
Segunda posibilidad en forma real, no exponerlo ni desafiarlo a la situación en que se gatilla la conducta, sacándolo de ese ambiente completamente por algún tiempo si es posible. Entonces, en este caso, como vemos con León, la indicación final para la dueña fue que por varias semanas León solo sale al patio con el arnés y la correa larga puestas y una persona a su lado para evitar en forma proactiva el que corra compulsivamente. Entonces León salía al patio a hacer sus necesidades, a jugar, a lo que fuera, a descansar, pero siempre acompañado de alguien, que también tenía la indicación de reforzarlo fuertemente por mantenerse tranquilo frente a cualquier estímulo ansiogénico que se podía presentar, como les comenté, ruidos o movimientos en la casa de al lado. Lo que es maratónico, ¿no? O sea, ¿qué dueño está dispuesto a sacar a su perro todos los días y acompañarlo afuera? Pero bueno, queremos deshacernos del comportamiento, era nuestra opción. Entonces las posibilidades eran cortar el comportamiento, si es posible, antes que podamos y cambiarlo de ambiente, o definitivamente sacarlo del lugar donde están los gatilladores del comportamiento indeseado. Y ustedes ven que sale a todo, sale a hacer sus necesidades, sale a jugar, sale a lo que sea con alguien. No pasa nada. No pasa nada. Muy bien. Quieto. Súper instruida la dueña, ¿no? Todas las órdenes muy claras. Entonces, frente a esas posibilidades, lo que sí no puede ocurrir por ningún motivo es exponerlo a la situación, exponer al animal a los detonantes del comportamiento y solo restringirlo físicamente para que no pueda ejecutar el comportamiento. Porque si no removemos los estímulos que gatillan la situación de arousal y solo restringimos físicamente la ejecución del comportamiento, el animal con seguridad va a derivar en otro comportamiento para lidiar con la situación que probablemente va a ser más dañino que este comportamiento inicial. Como fue lo que ocurrió con Mika, y por eso puse esa foto, ¿cierto? En que frente al comportamiento de automutilación de su cola, el veterinario clínico le indicó usar un collar isabelino, sin aconsejar la intervención de un médico veterinario especialista en comportamiento y por lo tanto sin buscar atacar la causa del comportamiento, lo que no soluciona nada y por supuesto que agravó la situación a niveles inmensos. Y llegamos a obtener buenos resultados con León. Como vemos en este video, y que junto a un sinnúmero de medidas más que vamos a ver ahora al final de la presentación, ¿cierto? Dentro del plan de modificación de conducta, llegamos a cambiar el significado de los estímulos que gatillaban el comportamiento indeseado en el patio, volviéndolos neutros, por lo que actualmente puede salir al patio a jugar con sus pelotas bastante tranquilo y desconectado del ambiente, como lo vemos, ahí mismo, en el mismo lugar en que solía correr compulsivamente, que era uno de sus problemas, entre otros muchísimos. Ok, entonces, primero, regla, ¿cierto? Eliminar los reforzadores del comportamiento, actuando directamente sobre el comportamiento. En segundo lugar, para modificar exitosamente el comportamiento, debemos incorporar una fuerte modificación ambiental. Ya dijimos, ¿cierto?, que nosotros no modificábamos el comportamiento de nadie, sino que podíamos modificar el ambiente. Por lo tanto, esto es fundamental, porque es lo que mayor cantidad de información le da al animal, y se la da 24 horas al día. Por lo tanto,
entre muchas otras cosas que podemos hacer a nivel ambiental, ¿cierto? Tenemos todo eso. Cambios de rutina para evitar anticipación y bajar arousal. Enriquecimiento mental, principalmente, como nos decía Kian, ¿cierto? En estos conceptos que les mencioné al principio. Refuerzo de comportamientos adecuados que el animal da espontáneamente durante todo el día, que son muchísimos y a veces nos olvidamos de que están presentes. Y contextualización. Esto es, que el ambiente le entregue al animal información clara sobre los límites, sobre lo que se espera de él que haga en cada contexto y que consecuentemente el reforzar esos comportamientos haga que ellos puedan luego tomar decisiones correctas cuando están solos. Y en tercer lugar, nos metemos, ¿cierto?, derechamente en generar un intenso y eficiente plan de modificación conductual que integre los tres enfoques de los que hablamos con el énfasis en el que sea preponderante según el caso. Entonces, desde el punto de vista conductual, ¿cierto?, como lo hablamos, para modificar el comportamiento de manera eficiente en la vida real, podemos hacerlo actuando ya sea sobre el componente involuntario, que está definiendo un comportamiento, o sobre el comportamiento voluntario operante, ¿cierto?, que es el otro componente. Y dentro de las técnicas que tenemos para modificar el componente involuntario clásico del comportamiento, las técnicas, ¿cierto?, serían la desensibilización progresiva al estímulo condicionado, que es un aprendizaje simple, y por supuesto el contracondicionamiento o desensibilización sistemática por inhibición recíproca, que como sabemos es un proceso de aprendizaje complejo basado en el condicionamiento clásico que consiste en asociar estímulos contrarios con el fin de modificar la respuesta emocional condicionada o incondicionada hacia uno de ellos. Entonces, a través del contracondicionamiento cambiamos el significado de estímulos que han sido previamente condicionados y los podemos transformar en neutros, en apetitivos o en aversivos. En otras palabras, ¿cierto?, podemos eliminar un aprendizaje previo frente a estos estímulos e incorporar uno nuevo. Pero para que este proceso sea eficiente en la realidad y consigamos los resultados vayan, ¿cierto?, hacia el lado que queremos que vayan, es imprescindible tener en consideración el principio de inhibición recíproca. Y el principio de inhibición recíproca consiste en reducir o extinguir respuestas fisiológicas, emocionales, involuntarias, todo esto, ¿cierto?, presentando simultáneamente estímulos que provoquen respuestas incompatibles, de tal forma que la dominante va a llevar a la inhibición recíproca de la otra. Entonces, de acuerdo a esto, a este principio, la manera correcta para contracondicionar cualquier estímulo hacia neutro o hacia apetitivo, que es lo que normalmente tenemos que hacer en nuestra práctica diaria, ¿cierto?, sobre todo en animales que ya están sensibilizados a algún estímulo en particular, es presentar el apetitivo y el aversivo en forma simultánea. Sin embargo, muchas veces en la vida real, el aversivo produce una respuesta tan ansiogénica que no le ganamos con ningún apetitivo. Entonces, para poder tener con qué contracondicionar, debemos manejar el ambiente para, por un lado, bajar la intensidad del aversivo al que el animal ya está sensibilizado y, por otro lado, aumentar el valor del apetitivo que nosotros estamos ofreciendo como entrenadores para el proceso de contracondicionamiento. Y en forma práctica, las opciones son: la primera puede ser hacer que el animal gane distancia física con el estímulo aversivo para llegar a intensidades de respuesta bajo umbral para evitar inundación. Como comentó Ken en la mañana, ¿cierto?, cuando partían con el perro extremadamente lejos, ¿cierto?, de la visión del otro perro, para que no se vean inundados con la visión del otro perro, que es el estímulo ansiogénico que está gatillando todos los comportamientos inadecuados. Pero en la realidad, a veces ganar la suficiente distancia no es posible. A veces los estímulos están dentro de la misma casa y no podemos bajar la intensidad del aversivo al que están reaccionando. Entonces, nuestra herramienta es aumentar el valor del apetitivo que estamos ofreciendo. Y para ello, al comenzar el proceso de contracondicionamiento, debemos ofrecer un apetitivo de gran magnitud solo, sin la presencia del estímulo aversivo.
Y podemos hacer 2 o 3 repeticiones solo con un apetitivo de alto valor. E inmediatamente vamos a restringir el apetitivo que estamos entregando por unos segundos, haciendo que el perro se enfoque en él. Y a esta 4ª repetición podemos incorporar recién el aversivo inmediatamente después del apetitivo para que el animal ni siquiera se dé cuenta que llegó la presencia del aversivo. Como vemos en este video de León, tocándole la pata 1 segundo después de haberle entregado la comida en su proceso de preparación para la extracción voluntaria de sangre. Entonces, como vemos el video, aparece el apetitivo 1 segundo, luego aparece el aversivo de tocarle la pata, ¿cierto? Que era el que generaba el comportamiento inadecuado de pararse, quitarla, irse, agredir, etc. Hacemos un par de repeticiones así y luego comenzamos a introducir la simultaneidad, es decir, aparece el apetitivo y simultáneamente aparece el aversivo y retiramos ambos al mismo tiempo para establecer una contingencia entre ellos, para que haya una relación entre la aparición de ambos. Y con esto nos vamos asegurando que el contracondicionamiento vaya hacia neutro o hacia apetitivo y no quedemos nosotros, como todo el contexto, contracondicionados aversivos por la intensidad del estímulo que puede estar generando el comportamiento inadecuado. Entonces, nos podemos enfocar, ¿cierto?, en la parte involuntaria del comportamiento con estas herramientas y también tenemos algunas herramientas disponibles para lidiar con la parte operante voluntaria del comportamiento. Y dentro de eso tenemos el refuerzo diferencial como una gran herramienta de modificación de conducta, ¿cierto?, que es el refuerzo selectivo de un aspecto, de un patrón de comportamiento para la exclusión de otros aspectos. Dentro de él tenemos lo que dice ahí, ¿cierto?, DRO, que es el refuerzo diferencial de otro comportamiento, que consiste en términos muy generales que frente al mismo discriminativo que gatilla un comportamiento indeseado, vamos a reforzar cualquier conducta, cualquier cosa que no sea ejecutar la conducta indeseada, con una frecuencia muy alta y un programa fijo inicialmente. Como lo vimos también en los videos de Ken, ¿cierto?, donde frente al perro no estar gruñendo, cuando presentaban al otro perro, íbamos a reforzar cualquier cosa, ¿okay? O como vemos también en este ejemplo, en que se le había enseñado a la gallina a picar la ficha roja. Y ahora, en presencia de la roja, que es muy importante, que era el discriminativo para picarla, vamos a reforzar cualquier conducta que no sea picar la roja. Y de a poco vamos a ir moldeando un nuevo comportamiento, que en este caso va a ser picar la verde. Se escucha la Uli por ahí atrás decir, buena. DRO. DRI, refuerzo diferencial de un comportamiento incompatible, que corresponde a la entrega de un reforzador después de una conducta que es incompatible o que compite con la conducta indeseada que ha de suprimirse, y frente a la presencia del mismo discriminativo que la generaba. Obviamente que la conducta incompatible debe ser entrenada y enseñada previamente y muchos contextos para que al pedirla el animal tenga una gran predisposición a realizarla, ¿cierto? Y el efecto del refuerzo diferencial será aumentar la frecuencia de esa conducta incompatible y disminuir la de la no deseada. Y como quedamos en el video de contracondicionamiento con León, con la aparición simultánea de ambos estímulos, ahora vamos a invertir el proceso. Entonces va a aparecer primero el aversivo de tocarle la pata e inmediatamente después va a aparecer el apetitivo de la comida. Y empezamos a pasar a la fase operante del proceso de modificación de conducta utilizando refuerzo diferencial. Entonces le estoy pidiendo, ¿cierto?, que me dé el comportamiento de quieto. Luego le toco la pata, que era el discriminativo anterior para el comportamiento inadecuado de moverse o lo que sea, y si se mantiene quieto y lo tolera bien, lo refuerzo fuertemente en forma fija. Y primero, por supuesto que comienzo facilitando el que ejecute el comportamiento de quieto, mostrándole que el refuerzo está disponible en mi mano, como lo ven. Y luego empiezo a hacer fading de eso y ya me empiezo a quedar solo con la seña del comportamiento, ¿cierto? La señal gestual y verbal de quieto, esperando a que él se quede quieto
en presencia de la manipulación de su pata y luego lo refuerzo por lograrlo. Y vamos aumentando, por supuesto, la duración del comportamiento. El asesino. Era un... Y finalmente vemos el proceso final de extracción de sangre realizado por primera vez, en que verán que no hay sujeción física de ningún tipo y solo 2 correas de seguridad, porque no nos olvidemos que este perro tiene un antecedente de morder a personas más o menos seguido. Una correa sujeta a su collar y otra correa sujeta al arnés, que están tomadas por la dueña. Y la dueña tiene la instrucción de que si frente al pinchazo, como esta es la primera vez que vamos a pinchar realmente, si frente al pinchazo tiene alguna reacción negativa y se viene contra nosotros o tiende a pararse, qué sé yo, ella tiene que tensar las correas para que nosotros tengamos ese segundo de poder huir un poquito, ¿cierto? Separarnos de él y ella engancha la correa en algo para poder controlar la distancia que tiene el perro hacia nosotros. Y acá también me quiero detener en una técnica que me parece extremadamente útil y sobre todo para traspasársela a los dueños de mascotas, ¿cierto? Que está basada en el refuerzo diferencial y que corresponde a las correcciones educativas, como dice ahí. Y ellas consisten en pedir al perro la ejecución de un comportamiento alternativo, que puede ser incompatible o no, con urgencia y en forma proactiva inmediatamente antes de presentar el discriminativo que producía la conducta indeseada. Por supuesto que estos comportamientos incompatibles deben ser enseñados, como dijimos antes, ¿cierto? Y fuertemente reforzados y en muchos contextos para que tengan muchísima fuerza cuando se los pidamos al perro. Y las correcciones educativas son, por supuesto, proactivas, es decir, le vamos a decir al animal qué es lo que sí tiene que hacer frente a cierto discriminativo y no nos vamos a gastar en corregir cosas inadecuadas, ¿no? Y este sí tiene que venir un segundo antes de presentar el discriminativo que antes producía el comportamiento indeseado y debemos reforzar fuertemente si es que tenemos un buen resultado. Y como por ejemplo, si el perro se acerca a tu plato de comida porque dejaste la bandeja encima de tu cama, ¿cierto? Y el perro se acerca a oler o a comérselo definitivamente, en vez de decirle no, vamos a decirle quieto. Si el perro frente al plato de comida duda y se queda un segundo frente a él sin abalanzarse, ¿cierto? Vamos a reforzar muy bien con lo que hagamos normalmente, ¿cierto? Pero con mucha efusividad y vamos a ir a buscar un trozo de comida extremadamente apetitoso y se lo vamos a dar probablemente en otro contexto, en su plato o en otra habitación, como sea. Y también de esa forma le enseñamos que la forma de obtener la comida apetitosa es quedándose quieto y no abalanzándose sobre el plato de comida. O como en todos esos ejemplos, ¿cierto?, que hice la diapositiva. Otra técnica, ¿cierto?, para lidiar con la parte operante del comportamiento, la parte voluntaria, ¿cierto?, es la extinción operante, que es un procedimiento en el que se suspende el refuerzo de un comportamiento que ha sido previamente reforzado y el resultado va a ser una desaparición gradual de este comportamiento que queremos deshacernos, pero con una explosión inicial y una fase de recuperación espontánea hasta que se extingue completamente. Y la menciono porque dentro de esta extinción operante hay otra técnica que es extremadamente eficiente para lidiar con comportamientos indeseados y que combina una extinción proactiva con DRO, con refuerzo diferencial de otro comportamiento, y se denomina Least Reinforcing Scenario, el escenario de menor refuerzo o LRS. Y esto corresponde a, bueno, ¿para qué se los voy a contar yo si seguramente quieren escucharlo de la boca de uno de sus creadores? ¿No te parece, Tad? Sure, Cecilia, I'd be glad to help. Hi, everybody at the conference. My name is Thad Lasinik, and I worked for SeaWorld for 35 years. While at SeaWorld, working a lot of killer whales, a lot of large animals, elephants, we came up with a method called the LRS, the Least Reinforcing Scenario. The reason we developed it was because our killer whales would get upset sometimes after a no-bridge event. So if the trainer did not bridge the behavior, the killer whales would come back to us and they might be upset. Sometimes they even got very aggressive towards us. So we wanted to develop a method that would help us deal with that, and we did. Here's how the LRS works.
After a no-bridge event, when the animal comes back to you, you wait 3 seconds. Simply 1001, 1002, 1003. When the animal, or if the animal, looks calm after that 3 seconds, when they come back to you after a no-bridge event, you can then, on a random basis, reinforce it if they are calm. Now, you don't want to reinforce it every single time because then they won't do the behavior you're asking them to do. But if they come back from the behavior after you don't bridge and they look nice and calm, ready to go, ready for the next behavior, then on a variable schedule, you can reinforce it. That means you can bridge it and reinforce it with primary. You can bridge it and use secondaries. You can use just a secondary or just a primary, as long as you reinforce that calm response. That is it in a nutshell. That's how it works. We reduced our aggression in our killer whales up to 99% with some of the animals that had real aggression issues. It works, and it works with every species. Now, why don't you watch this video with Franklin? He's a good example for this. I think she's going to use it in this presentation. Porque este LRS no solo está diseñado para lidiar con comportamientos de agresión, sino que es una tremenda herramienta. En la presentación de caballo lo vamos a ver un montón para decirle al animal que lo que hizo no es correcto de una forma extremadamente benigna. Y en perro funciona maravillosamente bien, como vemos en este video con Franklin, en que el comportamiento era que fuera a la marca, ¿cierto? Y se mantuviera echado ahí. Pero como vemos, no llega a la marca y se pone frente a mí, ladrando, vocalizando, etc. Yo espero a que él en un momento se eche y deje de vocalizar, ¿cierto? Me quedo tal cual estaba, lo refuerzo con unas caricias y decido volverlo a su kennel. Porque luego de dar esta pausa de 3 segundos, el entrenador decide si es que baja el criterio, si es que pide otro comportamiento, siempre reforzando la calma. ¿Okay? Bueno, y la ciencia también nos entrega estas dos herramientas para lidiar con la parte operante, voluntaria del comportamiento, ¿cierto? Que son los castigos, el castigo negativo y el castigo positivo. Entonces nos encontramos con dos conflictos. El primero es que al revisar la ciencia nos encontramos que ella nos entrega métodos aversivos para poder modificar comportamiento, enfrentándose a la ética que tenemos que tener como profesionales a cargo de educar animales. Y el segundo hecho, como mencioné, es que el solo hecho de conocer la ciencia no siempre nos hace exitosos en los procesos de modificación de conducta. Entonces, ¿qué hacemos? Respecto del conflicto número 1, ocurre lo más maravilloso de nuestro trabajo como entrenadores, especialistas en modificación de conducta. Y es que en la realidad, lo que efectivamente sirve en la vida real para tener éxito en modificar comportamientos inadecuados está absolutamente en línea y en concordancia con lo éticamente correcto. Y esto porque como entrenadores no solo no debemos usar herramientas aversivas porque son cuestionables desde la ética, sino que no las debemos usar porque en verdad no son eficientes para modificar comportamientos en la vida real. Al contrario, normalmente agravan el problema que queremos solucionar. Entonces, no las tenemos que usar porque no sirven. El pensar que el castigo es el último recurso al que disponemos, como que fuera el mejor de ellos, pero que no lo usamos porque no es éticamente correcto, no es verdad. La verdad es que no lo usamos porque afortunadamente no sirve, no es un buen recurso en la vida real. Y como entrenadores, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cierto? ¿Y por qué no es un buen recurso en la vida real para modificar eficientemente comportamientos? Por estas razones. Porque el castigo positivo tiene un gravísimo problema que lo identificó Thorndike en sus estudios y lo llamó la versión truncada de la ley del efecto. Y consiste en que cuando nosotros aplicamos un aversivo luego de un comportamiento B1 para disminuir su frecuencia, la incomodidad o de ahí para arriba, ¿cierto?, que produce ese aversivo actúa como un establecimiento de operaciones para producir otro comportamiento B2, que hace que se deshaga de esa molestia que le produjo la aplicación del aversivo y que se va a reforzar negativamente porque le va a funcionar para deshacerse de esa incomodidad
etc. Este nuevo comportamiento B sub 2, por lo bajo, será que el animal se aleje de mí, para deshacerse, ¿cierto?, de lo que le estoy aplicando y que le es incómodo. Y dentro de esas posibilidades de comportamiento, lo mejor que nos puede pasar es que el animal se empiece a alejar cada vez más de ti. E incluso si el aversivo proviene del ambiente y no de mí, igual se va a generar un nuevo comportamiento para deshacerse de ese aversivo y que probablemente va a ser indeseado. Y además, porque en condiciones reales y no en condiciones de laboratorio como fue descrito, no puedes controlar dos variables que son extremadamente importantes para que el castigo sea eficiente. Y ella es, uno, la intensidad, porque en general el nivel de intensidad que se necesita para que funcione en la realidad es bastante alto. Y lo que hace que estas situaciones en general sean irreproducibles en la vida real, como si el perro se sube a la cocina y se quema, o si el perro lo atropella un auto, ¿cierto?, o lo golpea un auto en la calle. Y si nosotros queremos replicar ese nivel de intensidades, lo que vamos a hacer no solo es castigar el comportamiento, sino que vamos a terminar dañando al animal. Y esto hace que finalmente, cuando usamos castigo, los estímulos son de tan baja intensidad que finalmente terminan aumentando la frecuencia del comportamiento inadecuado porque están reforzando en vez de castigar. Y por otro lado, no podemos manejar la contingencia con el contexto. El perro aprende que el castigo es contingente con tu presencia, la de su dueño y la de un sinfín de otros estímulos a los que va a estar encontrándose repetidamente en su vida. Y que por inhibición recíproca, como vimos, ¿cierto?, pueden contracondicionarse hacia aversivo, produciéndose en ambos casos una generalización como aversivo hacia otras personas y hacia otros estímulos, lo que es absolutamente indeseado. Nosotros vamos para el otro lado, ¿no? Y entonces, la pregunta que surge como entrenadores profesionales que somos, ¿cierto?, es ¿y por qué es tan importante evitar esta situación de contracondicionamiento de mi presencia hacia aversivo? Y la respuesta es porque en nuestra práctica diaria, en la vida real, los estímulos apetitivos que tenemos disponibles para reforzar positivamente comportamientos alternativos y para contracondicionar contextos adversos son extremadamente escasos y su funcionalidad es tremendamente restringida. Y entonces aquí vamos a hablar un poquito sobre el segundo conflicto que habíamos planteado. Ya que dijimos al principio de esta presentación, ¿cierto?, que es frecuente encontrar que nuestros perros tengan distintos niveles de ansiedad por una variedad de estímulos, ¿cierto?, aumentando los niveles de cortisol y haciendo que el perro no reciba comida. Y cuando el animal llega a ese estado de alerta ambiental, si no recibe comida, menos recibe juguetes y cualquier otro estímulo que podamos ofrecerle que haga que se desconecte del ambiente y pueda cambiar su foco de atención, que es absolutamente fundamental hacerlo. Y entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda para contracondicionar estos estímulos, ¿cierto?, ansiogénicos y tratar de reforzar diferencialmente un comportamiento adecuado frente a ellos? Y frente a esta pregunta, recuerdo nuevamente lo que aprendí en IMATA y vuelvo a creer fervientemente en ello. El entrenamiento exitoso se basa en relaciones de confianza. Y nos queda a nosotros. Yo debo ser el estímulo apetitivo y el reforzador condicionado más potente en la vida del perro. Y cuando digo yo, no me refiero solo al dueño, me refiero a mí como entrenador, como consultor de comportamiento. Y como todo reforzador condicionado, debo establecerlo a través de un proceso de aprendizaje. La relación debemos construirla paso a paso, en sesiones destinadas exclusivamente a esto y bajo condiciones controladas, donde el animal no se vea amenazado por ninguna parte, ¿cierto? Y esta debe ser la parte inicial y fundamental de cualquier proceso de modificación de conducta. ¿Y por qué? Porque primero necesitamos contracondicionar mi presencia e interacción hacia apetitivo, muy de a poco, todo moldeado, utilizando todos los recursos que tenga, como comida excepcional, que no aparezca en otros contextos, desde que el perro me ve por primera vez. Y con contingencia cero, para aumentar la variabilidad en mi interacción con él. Es decir, a veces hay reforzadores gratis y a veces te pido algo para que puedas ganarte el reforzador.
También jugando a lanzársela a su boca para aumentar el valor de la comida que viene de mí. Muy bien, sentadito. También debemos enseñarle comportamientos fáciles que aumenten sus posibilidades de enriquecimiento mental, favorezcan su manejo y control y lo contextualicen en lo que sí debe hacer. Y siempre entregándole opciones de abandonar o interactuar conmigo cuando lo decida. Muy bueno. Échate. Acuerden que siempre que actuamos sobre el comportamiento voluntario, estamos actuando sobre el componente involuntario. Por lo tanto, no solo estamos reforzando comportamientos, estamos contracondicionando mi presencia. Bueno, a tu lugar, muy bien. Échate. Buenísimo, muy bien. Muy bien. Quieto. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Es un chancho. Quieto. Muy bien, libre. Vamos. Muy bien. Esta cosa. Buena. Juego con juguetes, ojalá juguetes con sonido, para que podamos usarlos como un estímulo relevante cuando lo necesitemos y enseñándole a jugar conmigo. No con los juguetes, conmigo. Interacción conmigo. Buena, muy buena. Y él aprendió, y lo vieron el otro día jugando solo con su... Una cosa importantísima, condicionar en forma clásica una frase. Yo uso personalmente no pasa nada, ¿cierto? Con todo lo que tengamos. Comida, caricias, vínculo, voz suave. Usarla en momentos de relajación, en contextos de control, etcétera, para que el día que nosotros digamos no pasa nada, a nivel reflejo involuntario, su cuerpo actúe con una respuesta emocional de placer, que es lo que realmente necesitamos. Pero hay que dedicar sesiones enteras a hacer esto. No pasa nada. Y aprovecho de sensibilizarlo al contacto, a tocarle la pata para después poder funcionarlo, poder hacerle chequeos veterinarios, etc. Que asocie el contacto conmigo como algo agradable, como algo no amenazante. Y lo mismo para caricias sensoriales, que se hacen medias rascaditas, ¿cierto?, desde atrás. Y súper fundamental eliminar todo tipo de ambigüedad frente a mi presencia y toda clase de castigos y aversivos que vengan de personas para que no generalice hacia mí. Y en esa misma línea yo no desafiarlo inicialmente a situaciones en las que se ve inundado con aversivos, porque me puedo contaminar por inhibición recíproca y puedo bajar mi valor hasta que no esté segura que tengo todo esto construido a un altísimo nivel. Y tengo que llegar a esto, a que el animal se enamore de mí. Que lo que quiere decir es que su organismo, en forma clásica, involuntaria, frente a mi presencia, reaccione con la secreción de neurotransmisores y neurohormonas de placer, como vemos a León y a Mika en estos videos. Y créanme que muy distinto a la primera vez que me vieron, en que León me gruñó y se me fue encima y la dueña lo tenía con una correa, si no me muerde. Y Mika, que cuando me vio comenzó a gruñirle a su cola porque frente a cualquier extraño que llegaba a la casa, ella inmediatamente los niveles de ansiedad a las nubes y se traducía en la cola. O cuando lo mismo hice, un error que cometí grave con León, es que como en la segunda o tercera sesión lo saqué a la calle y yo no tenía el valor todavía, yo no había construido eso. No tenía el valor suficiente para contrarrestar esa situación. Y frente a la visión de un perro en la cuadra de al frente que le empezó a ladrar, redirigió hacia nosotros y se nos fue encima gruñéndonos a la dueña y a mí, porque efectivamente yo me anticipé a la construcción de la relación. ¿Okay? Y también todo esto, porque en la vida real, aunque hayamos hecho un maravilloso trabajo de establecer la relación con el animal y condicionarnos como un reforzador potente, en presencia de estímulos aversivos, mi sola presencia probablemente no es suficiente. Esa presencia se debe traducir en cosas concretas. ¿En qué cosas concretas? Primero, generar con el animal una interacción clara. También para anticiparme a sus reacciones, anticipar estímulos que le pueden generar algo de ansiedad y darle una estructura contextualizada para que sepa exactamente cómo, cuándo y debe reaccionar frente a estos estímulos. Y para eso vamos a
Usar la palabra o frase previamente condicionada con el fin de generar en el organismo en forma totalmente involuntaria esta sensación placentera que disminuya la respuesta ansiogénica y, por ejemplo, en este caso, vuelva a recibir comida. Y lo van a ver sentado en toda clase de lugares del auto porque no se subía a ninguno. Entonces partimos por eso, después en el asiento de atrás, después terminamos en la maleta. No pasa nada. Pero también, cierto, anticipar, la visión de otros perros de casas o acercándose y utilizar esta frase para anticipar estos estímulos complicados como ruidos de tráfico, bicicleta, niños moviéndose, etc. O ahí frente a la visión de otros perros, ¿cierto? En la lejanía. No pasa nada. O usar la frase también aquí, como vemos, con mica para estímulos específicos que le gatillaban ansiedad, como la barrera o el ladrido de perros. Y también incorporando lo que ella me dijo, el contenerla en mis brazos para poder manejar fácilmente la distancia crítica con el aversivo, según lo que me vaya diciendo su lenguaje corporal, y poder, en el fondo, exponerla con una facilidad increíble, según lo que yo vaya viendo, si ella es capaz de tolerar la situación o no. Y basta con que yo me gire. Siento que a veces luchamos con los perros porque tiran la correa para contracondicionar. Esto es una maravillosa forma de contracondicionar. Porque yo basta que me gire, la ponga de espalda al estímulo y se acabó el problema. Y además que soy capaz de darle toda la contención que necesita frente a eso. Y cuando la veo un poquito complicada, la retiro y luego la enfrento y uso la frase para contracondicionar estos estímulos que le pueden generar ansiedad. También debemos utilizar la funcionalidad del comportamiento que da el animal en forma espontánea. ¿Qué es lo que busca el animal cuando realiza un comportamiento? Y esto principalmente cuando nos encontramos en la calle enfrentados a un sinnúmero, a un sinfín, ¿cierto?, de estímulos que son potencialmente ansiogénicos. Entonces está prohibido prohibir, porque la restricción aumenta el valor y la atención a los estímulos que quiere conectarse. Y para ello, normalmente yo trabajo con un arnés de pecho tipo EasyWalk, ¿cierto?, y una correa larga para permitirle que explore el ambiente, darle libertad, dejarlo que huela y vaya donde quiera, dejar que se aleje de mí y se acerque cuando quiera, cuando lo necesite, y entregándole una sensación de control sobre su ambiente, que es fundamental para que un perro se pueda desenvolver bien frente a todos estos estímulos ansiogénicos. Porque no hay mejor forma de que el perro se quede a mi lado que obligándolo a irse. Libre, libre, siempre. Y como puede irse, decide quedarse a mi lado. Todo lo contrario de si yo estuviera reteniéndole y diciendo, mírame, mírame, ven aquí, no sé qué, la comida, no recibe comida, no nada, no me sirve nada, ándate, ándate. Y manejándolo, ¿cierto?, sus direcciones con comandos simples, como vamos. Y vamos significa, ok, nos movemos juntos. ¿Okay? Y para eso, de vez en cuando también, y sobre todo inicialmente, vamos a invitarlo a venir y vamos a reforzarlo y recibirlo cuando se acerque espontáneamente. E inmediatamente liberarlo, como ahí, por ejemplo, frente a los pájaros, ¿cierto? Qué bueno. O en este caso, Muy bien. No pasa nada. donde usamos todo lo que tenemos, lo puedo invitar a venir, ¿cierto? Lo refuerzo, no recibe comida en ese contexto, por lo tanto no saco nada con darle comida, pero sí lo recibo con caricias sensoriales, con la palabra, con contención, con contacto con mi cuerpo, y lo libero. ¿Y cómo lo libero? Se queda. Y para que nos movamos entonces decimos, vamos, y vamos navegando juntos por el ambiente, ¿cierto? Y yo puedo ir tomando las decisiones por él según lo que me vaya diciendo a través de su lenguaje corporal. Y también tenemos que dejarlo que se enfrente a los estímulos solos, que use sus propios recursos y se pueda autorregular, porque no hay mejor forma de contracondicionar estímulos ambientales ansiogénicos que cuando es el mismo perro
el que los ignora porque está más interesado en oler, en explorar, en mirar, en resumen, en estimular sus sentidos, porque acuérdense que sus estímulos en esa condición están en estado de arousal, están en estado de percepción. Por lo tanto, ciertos estímulos sensoriales como oler se vuelven increíblemente apetitivos y son muy buena herramienta para contracondicionar estímulos ansiogénicos como los perros ladrándole en la calle, ¿cierto? Como este chiquilín que se lo quería comer y León prefiere oler los arbolitos y se va conmigo. Y además, cuando aumentan los comportamientos de explorar y de hacer sus necesidades de los perros en la calle, tú ya sabes que su estado emocional está mejorando. Y entonces la respuesta ansiogénica está bajando y ya estamos haciendo que el efecto de esos estímulos sea muchísimo menor y estamos disminuyendo los niveles de ansiedad. Mi presencia también puede traducirse en lo siguiente. Vamos a ver dos videos simultáneamente porque el de Mika en la peluquería es largo, pero por ejemplo aquí con Franklin, dejar que te lama la cara. Es una forma, ¿cierto?, de contracondicionar la situación, por ejemplo, para Franklin, que le pasen el transductor del ecógrafo, ¿cierto? Y también reforzar el que se quede en calma en esta posición. O en la sesión de terapia, cuando lo veo un poquito complicada frente a la manipulación, ¿cierto?, le ofrezco que me lama la cara para contracondicionar esa situación y asegurarme que esté cómodo. Y lo mismo con Mika acá, utilizando todo lo que puedo ofrecerle, ¿cierto?, ya sea en el corte de uñas, en la peluquería, o acá utilizar la estimulación sensorial basada en el vínculo, ¿cierto?, usando estas rascaditas fuertes, siempre en la guatita y nunca quitándole la visión del ambiente al perro, siempre desde atrás, dejándole que ellos no pierdan el control de su ambiente. ¿Comida? No. Bueno, estimulación sensorial. ¿Okay? Fíjense que el que le corten las uñas es un comportamiento altamente ansiogénico y ella lo tolera bien por la construcción de relación conmigo. O como con León acá en el estacionamiento de la clínica alemana, de la clínica veterinaria, en que lo llevamos porque necesitábamos hacerle un proceso de esterilización y como nunca había ido a una clínica veterinaria en su vida, lo llevamos primero solo al estacionamiento para que de a poco empezáramos a construir un estado emocional adecuado para enfrentar una cirugía, ¿no? Y ahí ya estamos en la clínica por primera vez, ¿cierto?, con bozal porque va a manipularlo un veterinario y tiene que estar seguro y como es la primera vez no estamos seguros de su reacción, pero como ustedes ven, él busca el contacto físico conmigo y se siente seguro y esto terminó maravillosamente bien, digamos. El mensaje para ellos siempre es: yo estoy contigo y a mi lado nada malo te puede pasar. ¿Ok? Y finalmente todo esto no sirve si no soy capaz de transferírselo a su dueño. Todo el vínculo que yo generé, toda la interacción que tuve con el animal, ¿cierto?, debo transferírselo a su dueño para reconstruir esta relación de confianza y haciendo que no solo generalice a su dueño, sino que generalice a cualquier persona. ¿Okay? Como acá con Casey, enseñándole la forma correcta de recibir extraños en su casa, siempre con medidas de seguridad, y por eso León está siempre con la comida, ¿cierto? Porque como dijo Ken, lo único que sabemos con seguridad es que este es un perro que puede agredir, y eso lo va a llevar toda su vida, por lo tanto siempre con medidas de seguridad. Y la indicación es que pase la persona que no vaya a saludar al perro, que pase, que sea absolutamente neutro para el perro, ¿no? Porque la gente siempre quiere, ay, que le quiero tocar, que no. No. ¿Okay? Que León ni se entere que entró alguien nuevo a la casa, ¿no? Y ella le da la indicación de que pase al living y luego ella lo libera y deja y ve si el perro quiere tener una interacción con la persona o no. ¿Okay? O como acá, ¿cierto?, en que es ella la que lo va a tener que manipular cuando vaya a verlo el veterinario. Es ella la que va a estar con él, por lo tanto, hicimos un proceso de extracción de sangre para tomarle unos exámenes, ¿cierto?, pero manejado con ella. Ella lo posiciona en esa posición, ¿cierto?, y ella
lo refuerza, lo acaricia, le entrega todo el respaldo y el apoyo que necesita León para lidiar con una situación extremadamente desagradable que es la extracción de sangre, ¿no? Y en algún minuto lo van a ver que tiene bozal porque ella todavía le tiene miedo a León. Entonces, no solo tenemos que reconstruir la confianza de León en ella, sino que tenemos que reconstruir la confianza de ella en León. Y eso lo vamos a ir haciendo paso a paso. Muy bien. Muy bien. Eso, ya, no pasa nada. Y Charlotte, que está experta en pintar a los Bien, perros, quieto, no pasa nada. voluntariamente, muy bien. Se fijan que las correas ahora las amarramos afuera, por si acaso algo no va como esperamos, ¿no? Muy bien, no pasa nada. Quieto, no pasa nada. Muy Y ella bien. repite todas las indicaciones que le dieron. Súper buena dueña. Eso, que parte el ejercicio y que marque. Déjalo que marque. No lo atosigas. Eso, perfecto. Que vaya sacando la receta. Ya lo traspaso. Muy bien. No pasa nada. Pero es súper importante tener en cuenta que este proceso de vinculación lo tengo que hacer yo primero como profesional porque yo no tengo contaminación en mi relación con el perro. Yo tengo mejor lenguaje corporal, yo leo mejor el lenguaje corporal de León. Por lo tanto, yo tengo que hacer ese proceso inicialmente y luego, y lo puedo hacer en presencia del dueño, porque ella también se va a beneficiar de ese contexto. Y luego se lo transfiero al dueño. ¿Okay? Los paseos, enseñándole la forma correcta de comunicarse y conducirlo. Acuérdate de contextualizando. Y quiero cerrar esta presentación con un último mensaje para ustedes. Les he dicho hartas cosas, pero esta es muy importante. Yo soy médico veterinario y durante mi carrera como veterinario clínico, ¿cierto? Trabajé en clínicas veterinarias en la parte de salud y vi tanto sufrimiento animal y me sentí tantas veces sin herramientas para poder mejorar el bienestar y la salud de mis pacientes y que hasta alguna vez tuve que eutanasiar humanitariamente. El trabajar como entrenador o como consultor de comportamiento es un privilegio y es una bendición para quienes somos amantes de los animales, porque siempre en esta área vemos mejoría, siempre podemos hacer que la situación sea mejor para el animal, podemos devolverle la confianza en las personas y en su entorno, podemos aumentar su seguridad, podemos devolverle el control de su ambiente, podemos disminuir sus niveles de ansiedad, podemos entregarle estimulación mental y podemos hacer que su vida, la de su familia y por supuesto la nuestra, sea más feliz. Pero todo esto, si es que creemos. Tengo que agradecerle a un montón de gente por todo esto, porque conseguir todos esos videos fue tremendo. Charlotte Iglesias, parte del staff de Bocalán, súper importante. Tad Lassina y Angie Millwood, por supuesto. A mis colegas Juli Grotke y Pablo Novoa, que me ayudaron un montón con esto. Mis amigos de Mundo Marino, mis amados pacientes, León, Mica y sus familias, por supuesto. Mi guagua Franklin. Y ahí están todos mis datos para quienes me quieran contactar. Muchas gracias.